Emily arrugó la nariz al ver otro folleto publicitario del baile de graduación 2025 sobre la mesa de la cocina. Ethan los había ido trayendo en tandas del colegio y de las agencias de fiestas. La pila ocupaba ya la mitad de la mesa del comedor y cada día era más alta. «Dios, ¿cuándo han crecido tanto?», murmuró recordando la última reunión de la Asociación de Padres y Madres. Las madres de los alumnos de último curso hablaban una y otra vez de los planes de sus hijos, universidades, carreras, mudarse a otras ciudades. Emily guardó silencio. Ethan aún no se había decidido. Aún hay tiempo, se tranquiliza, aunque el tiempo vuela como un rayo. El día anterior, su hijo había anunciado que quería ser ingeniero de sonido. Una semana antes había dicho que se veía en la abogacía, como su padre, y aún antes soñaba con una carrera como batería en un grupo de rock. Emily sonrió. A los 18 años, ella tampoco sabía lo que quería. ¿Quién iba a pensar que aquella chica insegura llegaría a ser la directora editorial de Blue Pen Publishing? Sonó el teléfono. Un mensaje de James. «Llego tarde. Reunión importante. No me esperes levantada con la cena». Emily respondió con una carita sonriente. En 20 años de matrimonio, se había acostumbrado a sus retrasos en el trabajo, el coste de ser una abogada de éxito. Últimamente eran más frecuentes, pero no se quejaba. Cada uno tenía su vida. Ella, manuscritos y autores. Él, clientes y tribunales. Se oyó un portazo. Ethan había vuelto. «Mamá, estoy en casa. Escucha, los chicos y yo decidimos que en el baile». «¡Wow!», Emily interrumpió. «Lávame las manos primero. ¿Y qué es esa mancha en tu camisa?». «Oh, eso...». Josh y yo estábamos afinando el amplificador en el garaje. «Remójala en agua fría», suspiró ella. «Y sí, llamó la SRA, Thornton. Dice que faltaste a 2 sesiones de orientación de álgebra». «Mamá, ¿por qué necesito álgebra? No es como si fuera a...». «Ethan Harrison, ya hemos hablado de esto. Hasta que no te decidas sobre tu futuro, no te cerraremos ninguna puerta. La cena es en 1 hora». Su hijo se apresuró a subir las escaleras y pronto los sonidos apagados de una guitarra llegaron desde arriba. Emily sonrió. Se parecía a su padre cuando era más joven. James también había tocado alguna vez. Incluso habían tenido una banda en la universidad. Me pregunto dónde habría ido a parar aquella vieja guitarra. Caminando hacia el dormitorio, empezó a limpiar las cosas esparcidas. James siempre se dejaba los trajes en cualquier sitio, otro hábito que ella había llegado a aceptar. Revisando los bolsillos de su chaqueta antes de lavarla, Emily buscó a tientas un trozo de papel. Resultó ser un recibo de la tintorería. 3 vestidos y una blusa de seda. Ropa de mujer. Emily se quedó helada. Se le secó la garganta. ¿Podría ser para un cliente? No. James no hacía recados así. Quizá fuera un regalo para ella. Su cumpleaños era dentro de 4 meses, su aniversario de boda era el pasado. Abrió el armario y sacó el traje de gala de su marido, el que había traído en avión para la conferencia del mes pasado. En el bolsillo encontró un recibo de un restaurante, una cena para 2 y una botella de vino caro. Esa noche había escrito que se había comido un bocadillo en el aeropuerto. Sus piernas la llevaron sola hasta la silla. Se sentó, aferrando aún entre sus manos los malhadados papeles. Su mente se tambaleaba con retazos de recuerdos, regresos tardíos, viajes de negocios, un segundo teléfono que estaba bloqueado. Todo encajaba como un rompecabezas. Mi primer pensamiento fue, ¿cómo no me di cuenta antes? El segundo fue, ¿qué hago ahora? Emily se levantó y caminó hacia la ventana. Habían construido una buena vida en 20 años, una casa grande en los suburbios, pagada con una hipoteca, Ethan terminando el instituto, amigos compartidos, hábitos, cenas de domingo con sus padres, todo tan correcto, establecido. Una melodía vino de arriba. Ethan seguía jugando. Graduación en 2 meses. Luego, la universidad.
Ella y James planeaban pagar la matrícula juntos. «Al diablo», susurró Emily. Arrugó los papeles y los tiró al cesto. Todo el mundo tiene sus propios esqueletos en el armario. Todo el mundo tiene su propia forma de afrontar la crisis de los 40. Tal vez fuera culpa suya. Se había olvidado por completo del romanticismo. Se había atascado en el trabajo y en la vida. El teléfono volvió a sonar. «Vuelo a San Francisco el próximo jueves. Reunión de negocios. Vuelvo el domingo». Emily envió un rápido «Bashery». Bueno, tenía una semana para acostumbrarse a su nueva realidad. Después de todo, siempre había sido pragmática, y no se renuncia a la buena vida por una aventura. «Mamá, ¿puedo dar otro paseo?». Ethan gritó desde arriba. «Pero no por mucho tiempo, y ponte una chaqueta, hace frío». Una tarde normal, una vida normal, una que no iba a arruinar por un par de recibos en el bolsillo de su chaqueta. Emily pasó el dedo por una vieja fotografía. Había tenido que subir al desván para conseguir aquel álbum. Hacía por lo menos 3 años que no lo abría. En la foto James y ella eran muy jóvenes. Ella tenía 20 años y él 22. Era otoño en el campus universitario, sentados en un banco cerca de la biblioteca. Se conocieron allí, en la biblioteca de la Facultad de Derecho. Emily estaba estudiando para un examen de literatura y James se escondía de la lluvia. Ella recordó su pelo despeinado, su chaqueta mojada y aquella estúpida frase. «¿Sabes? Dicen que es un buen momento para leer un buen libro o enamorarse cuando hace mal tiempo. ¿Qué tal si combinamos las dos cosas?». Cualquier otro le habría parecido un cretino santurrón, pero había algo en su sonrisa, sincera, juvenil. Hablaron hasta que cerró la biblioteca. Él habló de música, ella de sus libros favoritos. Resultó que a los dos les encantaban las películas antiguas y no soportaban la avena. La siguiente foto es de su primera Navidad juntos. James insistió en que fuera a casa de sus padres. Emily aún recordaba lo nerviosa que estaba. Pero la madre de James, la increíble señora Harrison con su característico pastel de manzana, había acogido a la futura nuera como si fuera de la familia. Y aquí está su boda. Una pequeña ceremonia en un parque de la ciudad. Solo los seres queridos. Emily llevaba un sencillo vestido blanco que encontró en una tienda vintage. James llevaba el traje de su padre, un poco grande, pero a nadie le importó. Bailaron Can't Help Falling in Love y fue perfecto. El primer piso era un minúsculo estudio en la 5ª planta sin ascensor. James estaba empezando su carrera en un bufete de abogados. Emily trabajaba en una librería y soñaba con ser editora. Por las noches comían pizza barata sentados en el suelo. No había dinero suficiente para muebles, pero sentían que tenían el mundo entero a sus pies. Al pasar la página, Emily sonrió. Ahí estaba su foto favorita. James con Ethan recién nacido en brazos. Con cara de asombro, la corbata tirada hacia un lado. Venía directo del juzgado y se le había caído el maletín en el pasillo. El parto fue inesperado, 2 semanas antes de tiempo. Emily estaba editando un manuscrito. Por fin había sido aceptada por una editorial cuando rompió aguas. James estuvo con ella durante 14 horas, y cuando terminó, abrazó a su hijo con tanta delicadeza como si fuera de cristal. «Mira, tiene tus ojos», susurró entonces. Los primeros meses con el bebé fueron como un borrón. Falta de sueño, cólicos, pañales interminables. James se levantaba por la noche con ella, meciendo a su hijo, cantándole sus baladas de rock favoritas. Un día Emily se despertó al amanecer y los vio, su marido paseando por la habitación con un bebé en brazos, tarareando tranquilamente Nothing Else Matters. Lo estaban sobrellevando juntos. Cuando Ethan cumplió 1 año, James consiguió un ascenso. Emily fue contratada como empleada en la editorial. Compraron su primer coche, un Ford de segunda mano, siempre averiado en el peor momento. Y aquí están los primeros pasos de Ethan. Una foto borrosa, pero preciosa.
El bebé se arrastra desde el sofá hasta su padre, que se pone en cuclillas y le tiende las manos. James se había perdido una importante reunión con un cliente, pero no podía dejar escapar un momento así. Emily pasa unas cuantas páginas más. Picnics familiares, cumpleaños, vacaciones en el lago. Ethan está creciendo, él y James están cambiando, pero en todas las fotos están juntos, son una familia feliz. La última foto se tomó hace 5 años, en su 15º aniversario de boda. Después de eso, dejaron de hacerse fotos juntos. El trabajo, la vida cotidiana, el eterno ajetreo. ¿Cuándo empezó este distanciamiento? ¿Cuándo pasaron de ser una pareja de enamorados a buenos vecinos? Emily cerró el álbum de golpe. Tenía un nudo en la garganta. Habían pasado tantos años juntos, tantas cosas. Quizá por eso había decidido hacer la vista gorda a los recibos que había encontrado, porque recordaba a aquel chico de la biblioteca, aquel joven padre con la mirada atónita. La voz de Ethan llegó desde abajo. «Mamá, ¿dónde estás? Ha llamado papá. Dice que trae pizza». «Ya voy», gritó ella. Enjugándose los ojos, guardó el álbum. 19 años. Demasiados para tacharlo todo. Demasiados para empezar de nuevo. Hora de bajar. James llegaría pronto con pizza y sería una noche familiar normal. Como si nada hubiera cambiado. Como si ella no hubiera encontrado esos recibos. Como si siguieran siendo la pareja de la foto. Jóvenes, enamorados, confiados en el futuro. En el trabajo se producía el caos editorial habitual. Emily estaba sentada en su escritorio, revisando otro manuscrito, cuando Sarah, su ayudante, entró volando en la oficina. «Emily, el autor de Reloj de Arena llama por tercera vez. Dice que no puede entregar las revisiones hasta el lunes. Dile que el plazo está descartado y que no llame en las próximas 2 horas». Sarah asintió y desapareció. Emily abrió su navegador. Necesitaba comprobar sus finanzas y las de James. Ethan había vuelto a hablar ayer de la Universidad de Música de Los Ángeles. Tenían que ver si podían permitírselo. Su presupuesto familiar siempre había sido transparente. Cuentas compartidas, gastos compartidos. Introdujo su contraseña y empezó a mirar los extractos de los últimos meses. La prima de James por ganar el caso, 12,000. Los honorarios de la terapia de fin de semana, 8,000. Algún otro trabajo a tiempo parcial, cuando encuentra tiempo. Aquí están los gastos. Restaurante La Banda. 5 veces en el último mes. Cenas para 2, botellas de vino. A continuación, una pequeña joyería, un cheque por $300. Y al día siguiente, el sintetizador con el que Ethan había estado soñando durante 6 meses, y pendientes de oro para ella, los mismos que le había enseñado a James en el centro comercial. Tintorería, ropa de mujer, y al día siguiente, entradas para un concierto para toda la familia, un restaurante caro y un portátil nuevo para que Ethan estudiara. Todos estos gastos eran solo del dinero de la paga extra. El sueldo principal iba como siempre, a la hipoteca, las facturas, los ahorros para la universidad. Se le hizo un nudo en la garganta. Así es James, incluso cuando está fuera, piensa en su familia, siempre ahorrando para las cosas más importantes primero, luego, lo personal. Llamaron a la puerta. ¿Sí? SRA. Harrison. Lo siento. Su marido está aquí para verla. James estaba en la puerta, impecable como siempre con su traje Hugo Boss. «Hola. Pensé en pasar a almorzar. ¿No estás ocupada?» «En realidad, solo media hora. He traído sushi». Se acomodó en la silla de visitas, empezó a colocar las cajas, como si nada hubiera pasado. Cogió los palillos que aún sostenía con tanto cuidado como ella le había enseñado 20 años atrás. «Ethan quería que te dijera que el sábado hay ensayo. Lo vigilarás, ¿verdad? Voy a volar a San Francisco». «¿Otro viaje de negocios?» «Un cliente importante. Volveré el domingo». Emily miró a su marido. 42 años y seguía tan guapo como siempre. Solo las canas de su pelo en las sienes y las arrugas en las comisuras de los ojos.
Nunca se olvida de traerle un libro de un viaje de negocios. Siempre le da un beso de buenas noches. Siempre piensa primero en su hijo y luego en sí mismo. 20 años juntos. 19 años de matrimonio. Un hijo. Un hogar. Recuerdos compartidos, hábitos, bromas. Amigos comunes que piensan que son la pareja perfecta. Padres que adoran a su yerno y a su nuera. Hoy pareces tranquilo. Cansado, los plazos. Asintió, comprensivo, atento. Le dio el último panecillo, salmón, su favorito. Siempre se lo dejaba, desde la primera cita. Emily recordó de pronto su conversación de hacía 15 años. Ethan tenía 4 años y estaban sentados en la cocina después de su fiesta de cumpleaños, cansados y felices. Y James había dicho, «Sabes, daría cualquier cosa por mantener esto, nuestra familia, nuestro hogar, pase lo que pase. No importa lo que pase». James, ¿sí? Tráeme algo de San Francisco, sonrió. Lo de siempre, ¿un libro de esa tiendecita de la esquina? Sí, lo de siempre. Por la noche fue a una joyería y se compró unos pendientes que hacía tiempo que quería. Luego hizo una reserva en el restaurante favorito de ella y James para el fin de semana siguiente, después de que él volviera de San Francisco. Tiene 40 años, tiene un hijo precioso, una casa, un trabajo, un marido que, a pesar de todos sus defectos, nunca se olvida de su familia. Quizá eso sea el verdadero amor, aceptar a la persona en su totalidad, con todos sus defectos. El teléfono sonó. Un mensaje de James. Compré entradas para el jueves. Te quiero. Yo también te quiero, respondió ella. Y no era mentira. No, Martin, no puedo cambiar la fecha. El autor está volando desde Europa específicamente para discutir el contrato. Emily acunó el teléfono con su hombro mientras revisaba su correo electrónico. Sí, me doy cuenta de que no es una buena semana para viajes de negocios, pero es la única ventana en su agenda. Su jefe había llamado la noche anterior, exigiendo una explicación de por qué no podían tener una reunión de Zoom. Emily se pasó una hora explicando la importancia del contacto cara a cara con un autor cuya última novela llevaba 3 meses en la lista de los más vendidos del New York Times. Jueves-viernes, solo 2 días. Volveré a tiempo para la comida del domingo en casa de tus padres. Subrayó algunas letras para Sara. Y sí, recuerdo lo del informe trimestral. Emily colgó el teléfono y se recostó en la silla. Era una curiosa coincidencia, volar a San Francisco los mismos días que James. Pensó en sugerirle que volaran juntos, pero descartó la idea. Él tenía sus cosas que hacer y ella las suyas. Además, ¿no quería qué? ¿Interferir en sus planes? La idea la amargó. Esa tarde estaba haciendo la maleta cuando Ethan irrumpió en la habitación. «Mamá, ¿puedo quedarme con Josh estos días? Tienen una batería nueva, queremos ensayar». «No, te quedas con la abuela». «Pero mamá, tengo 18 años». «Exacto. Último año, muchos deberes. Y al menos en casa de la abuela comerás como Dios manda, no pizza y Coca-Cola». Ethan se dejó caer en la cama, mirándola guardar las cosas. «Raro, ¿eh? Es como si papá y tú fuerais en direcciones distintas a propósito». Emily se quedó paralizada un segundo. Su hijo siempre había sido muy observador. Quizá él también se había dado cuenta de algo. Solo una coincidencia. Trabajo. Sí. Ni siquiera os vais de vacaciones juntos. Le dio vueltas al cepillo en las manos. ¿Recuerdas cuando solíamos ir al lago todos los veranos? Ethan. Vamos, mamá. No soy un niño pequeño. Puedo ver que las cosas son... Bueno, no todo va sobre ruedas. Emily tomó asiento junto a su hijo. ¿Cuándo había tenido tiempo de crecer así? Parecía que fue ayer cuando le enseñaba a atarse los cordones. Todo el mundo tiene periodos difíciles. Es normal. Lo sé. Se encogió de hombros. Es que sois los padres más guays del mundo. Sería una pena si... Oye,
Le cogió la mano. Nada va a cambiar, te lo prometo. Ethan asintió, pero de algún modo tentativo. De repente, la abrazó con fuerza, como cuando era niño. Tráeme algo de este San Francisco tuyo. Lo haré. Ya en la cama, Emily comprobó los billetes. Vuelo de las 10 de la mañana, United Airlines. Me pregunto en qué vuelo iba James. Estuvo a punto de coger el teléfono para preguntar, pero se detuvo. No debía hacerlo. James se había ido temprano esta mañana. Tenía una especie de reunión antes de su vuelo. Le dio un beso en la mejilla y le deseó un buen día como siempre. Como si no se fueran a separar hasta dentro de unos días, como si todo siguiera igual. Llámame cuando llegues, le dijo ella. Claro, te quiero. Ethan aún dormía cuando llegó el taxi. Emily abrió en silencio la puerta de su habitación. Ropa desparramada, una guitarra junto a la cama, fotos de sus amigos en las paredes. La típica habitación de adolescente. Su hijo había crecido. El taxista le ayudó a cargar la maleta. Emily echó un último vistazo a la casa. Grande, acogedora, suya. 19 años aquí. Tantos recuerdos. ¿Al aeropuerto?, preguntó el taxista. Sí, al aeropuerto. El trayecto duró casi una hora, con el tráfico de la mañana. Emily miró por la ventana y pensó que tal vez este viaje era una oportunidad. Una oportunidad para ver si realmente estaba dispuesta a hacer la vista gorda a todo esto, o si se estaba escondiendo detrás de cómodas excusas sobre el hogar, la vida y la rutina. Sonó el teléfono. Un mensaje de Ethan. Buen viaje, mamá. Te quiero. Sonrió. Cualquier cosa valía la pena por esto, por su hijo, por su familia. Ya hemos llegado, anunció el taxista. El aeropuerto la recibió con su bullicio habitual. Emily se arregló el pelo, agarró el asa de la maleta. 2 días en San Francisco. Un viaje de negocios normal. La facturación fue rápida. Solo equipaje de mano. Emily miró el reloj. Aún quedaba hora y media. Podría tomarse un café y revisar los documentos para la reunión. La cola de Starbucks se extendía lentamente. Emily estaba hojeando su correo electrónico en el teléfono cuando vio una chaqueta azul que le resultaba familiar. A James le encantaba ese traje. Decía que tenía suerte de haber ganado su primer gran caso con él. Levantó la cabeza, a punto de llamar a su marido, y se quedó inmóvil. James estaba en la recepción, pero no solo. Junto a él había una mujer esbelta con un vestido beige. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño descuidado y un bolso caro al hombro. Emily retrocedió lentamente detrás de una columna. La mujer decía algo y gesticulaba animadamente. James sonreía, la misma sonrisa que le hacía arrugar los ojos. Una vez solo le había sonreído así a ella. La cola avanzaba. Emily avanzó mecánicamente, sin apartar los ojos de la pareja. Era evidente que estaban cerca, sin oficios ni distancias. James se señaló habitualmente un mechón suelto de su pelo. La mujer se rió. «¿Señora? ¿Señora? ¿Está pidiendo?» Emily se estremeció. La camarera la miró expectante. Americano, grande. Mientras el café se preparaba, ella siguió observando. Aquí James tomó sus tarjetas de embarque. Comprobó su equipaje. 2 maletas. Sacó algo de su bolsillo. Una cajita. ¿Un regalo? El café le quemó la lengua. Emily hizo una mueca, pero el dolor era aleccionador. Observó a James y a su... ¿Qué era ella para él? Una amante, una amiga. Caminar hacia la zona de control de seguridad. Llevaba las 2 maletas, siempre tan caballeroso. Jesús, ¿en qué está pensando? ¿Qué caballero? Su marido, el padre de su hijo, está volando a otra ciudad con su amante. ¿Y ella está ahí hablando de sus modales? La mujer tropezó con sus tacones. James le agarró el codo, un gesto familiar perfeccionado a lo largo de los años. Era el mismo gesto con el que había sujetado a Emily cuando estaba embarazada y se tambaleaba por la toxicosis. Desaparecieron al doblar la esquina. Emily miró su tarjeta de embarque, puerta C12, la misma terminal.
Por supuesto, solo había un vuelo. Vomitó en el baño. Cuando salió de la cabina, tardó un buen rato en lavarse la cara con agua fría. El espejo reflejaba a una mujer pálida con ojos confusos. 40 años, 20 de ellos casada. Y aquí estaba, de pie en el retrete de un aeropuerto, intentando no llorar por el hecho de que su marido se fuera con otra. «Contrólate», susurró a su reflejo. «Tú lo sabías todo». Lo sabía, pero una cosa era sospechar, encontrar cheques, especular. Otra muy distinta era verlo por uno mismo. El embarque para el vuelo de United Airlines a San Francisco comienza en 30 minutos. Emily sacó su pintalabios, se delineó los labios, se ajustó el cuello de la blusa. Podía soportarlo. Había decidido hacer la vista gorda, ¿no? Entonces lo haría. Ella tiene una reunión con un autor, un contrato, un trabajo. El resto puede esperar. En la sala de espera, se sentó deliberadamente lejos del mostrador. James y su amigo se sentaron junto a la ventana. Emily se escondió detrás de una revista y los observó furtivamente. No se cogían de la mano ni se besaban, solo hablaban. Pero había algo en sus posturas, en sus miradas, familiar, acogedor. Comienza el embarque del vuelo. Emily se perdió la corriente principal de pasajeros, entrando en el avión en último lugar. Su asiento estaba en la cola. Gracias a Dios, lejos de ellos. No quería pensar en dónde estaban sentados. No quería saber de qué hablaban. No quería imaginar lo que estarían haciendo en San Francisco, pero en algún lugar de su mente sabía que esto era solo el principio. Le esperaban 3 horas de vuelo, y no podía esconderse para siempre. El avión empezó a rodar por la pista. Emily cerró los ojos. 20 años atrás, en este mismo aeropuerto, habían despedido a James en su primer viaje de negocios. Había prometido llamar todos los días, y lo había hecho, y ahora estaba en el mismo vuelo, pero no con ella. Y por alguna razón le dolía respirar. El vuelo ganaba altura. Emily intentó concentrarse en los documentos, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. Llevaba media hora releyendo el mismo párrafo. ¿Café? ¿Té? La azafata se detuvo en su asiento. «Agua, por favor». Mientras repartían las bebidas, Emily vio que James y su amigo se levantaban y se dirigían a la parte trasera del avión. Ella se retorció en su asiento, pero ellos pasaron de largo, en dirección a los aseos. Un par de minutos después, la mujer regresó sola. James se quedó. Emily le oía hablar por teléfono justo detrás de su asiento. Había una pequeña zona junto a la salida de emergencia. «Sí, hijo, claro, miraremos universidades». «No, Kyle, no me he olvidado del programa de música. Sí, mamá está por aquí». Emily se quedó helada. «¿Hijo? ¿Kyle?» «Sé que es una audición importante. Tendremos tiempo para prepararnos. Estoy orgulloso de ti, chico». Se tapó la boca con una mano, conteniendo las náuseas. «Un hijo. Tienen un hijo. Y yo te quiero. Adiós». James volvió a su asiento. Emily se sentó sin moverse. Había ruido en sus oídos. «Kyle. James tiene un segundo hijo llamado Kyle». El avión se sacudió. «Abróchense los cinturones», pidió el comandante de vuelo. Pero Emily ya no oía. Había una imagen delante de sus ojos. Su marido con otra familia, con otro hijo. Sacó su teléfono y encontró una foto de Ethan. Su hijo, uno de sus hijos. ¿Todo bien?, la azafata preguntó con simpatía. Emily asintió. Nada está bien. Lo había estado durante mucho, mucho tiempo. Miró sin comprender el aterrizaje. 19 años de matrimonio. Y en algún lugar, en otra vida, otro hijo. ¿Cuántos años tendría? ¿A dónde irá? ¿Cuánto tiempo llevaba James con esta doble vida? Ya no tenía dudas. Ahora lo sabía con certeza. Era algo que no podía perdonar. En el taxi, Emily abrió su portátil. En lugar de prepararse para conocer al autor, tecleó el nombre de su marido en la búsqueda.
James Harrison, abogado, redes sociales, perfiles de trabajo, nada destacable. Luego tecleó Kyle y el apellido de su marido. El primer enlace era un sitio web escolar, lista de ganadores de concursos de música. Kyle Harrison, piano, primer lugar. Una foto de un adolescente sonriente sosteniendo un premio. Pelo oscuro, rasgos faciales familiares. 16 años, así que había nacido 2 años después que Ethan. En el hotel, apenas tuvo tiempo de dejar sus cosas, notando a James y eso. La madre de Kyle bajando del taxi en el restaurante de enfrente. Cogió su bolso y corrió tras ellos. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Emily se acomodó en la barra, desde donde tenía una buena vista. El camarero trajo un menú. Solo café. James decía algo. La mujer se reía. Tenía un anillo en el dedo anular. ¿Anillo de boda? No, es diferente. Un hermoso zafiro. Emily recordó el recibo de la joyería. El teléfono de la mujer sonó. Contestó, y Emily por fin oyó su nombre. Rachel. Rachel estaba hablando con alguien sobre clases de música, sobre prepararse para una audición. Probablemente Kyle. Estuvieron sentados en el restaurante durante más de 1 hora. Luego fueron a dar un paseo por el paseo marítimo. Emily los siguió a distancia, sintiéndose como la heroína de una novela policíaca barata. En el muelle, James le compró un helado a Rachel, igual que una vez le había comprado a ella en su primera cita. Se detuvieron en la barandilla, mirando hacia la bahía. La pareja feliz de siempre. Más adelante estaba el hotel. Una suite en la 12ª planta. Emily vio el libro de registro. Se dio la vuelta y se alejó. Algunas cosas era mejor no decirlas. En su suite abrió las redes sociales de Rachel. Profesora de música, dirige un estudio infantil. Hermosa, sonriente, fotos de conciertos con sus alumnos. Parece un joven James con Kyle. ¿Qué edad tiene este fraude? ¿16 o 20 desde el comienzo de su matrimonio? Sonó el teléfono. Ethan. Mamá, ¿cómo estuvo tu vuelo? Bien, cariño. Papá envió un mensaje de texto que ya está en el hotel también. Quizá podríais cenar juntos. Emily cerró los ojos. Tenemos otros planes, cariño. Mucho trabajo. Ya estamos otra vez. Vale, me tengo que ir. Ensayo. Te quiero. Yo también te quiero. Ella se acurrucó en su silla, mirando la puesta de sol por la ventana. En algún lugar de esta ciudad, su marido está con otra mujer, con la madre de su segundo hijo. Mañana tenía una reunión con el autor, pero eso ya no importaba. Nada más importaba. Emily estuvo despierta toda la noche. Los recuerdos se agolpaban en su cabeza, tantas señales ante las que había hecho la vista gorda. 15 años atrás. Ethan tiene 3 años y una neumonía grave. James se marcha repentinamente durante 3 días por asuntos importantes. Más tarde, ella encuentra entre sus pertenencias una pulsera del hospital de maternidad. Hace 13 años. Una llamada en mitad de la noche. James coge las llaves. Murmura algo sobre una reunión urgente con un cliente. Al día siguiente, ella ve accidentalmente un mensaje de texto en el teléfono de él que dice: «No pasa nada, ha bajado la fiebre». Hace 10 años, aquella extraña discusión sobre la escuela pública para Ethan. James insistía en que fuera pública, aunque podían permitirse una privada. Ahora tiene sentido. Ya estaba pagando la matrícula de otro hijo. Hace 7 años, James olvidó su teléfono en casa. Le llegó un mensaje de texto. «Papá, he conseguido el primer puesto». Emily supuso que era de Ethan, pero su hijo estaba en el colegio. James dijo entonces que era el hijo de un cliente que lo había enviado por error. Hace 4 años, una conversación escuchada. «No, cariño, no voy a perderme su show». «Sí, sé que es importante para Kyle». James se fijó en ella y rápidamente cortó la conversación. Hacía 2 años había encontrado en su cartera una foto de un adolescente al piano. «El hijo de mi cliente», explicó. «Un chico con talento».
llamadas a horas intempestivas, extraños viajes de negocios, partidas repentinas, gastar demasiado dinero. La explicación era sencilla. Tenía una segunda familia. Llamaron a la puerta. Había pedido el desayuno y se había olvidado de él. Emily masticaba mecánicamente su tostada cuando sonó el teléfono. El autor le pedía una cita para esta noche. Estupendo. Entonces nos vemos a las 7 en el vestíbulo. La tarde estaba libre. Bajó al restaurante del hotel a tomar un café. Y se quedó helada. Sentada en una mesa junto a la ventana estaba ella. Rachel, sola. Emily se dirigió lentamente a la barra. Pero Rachel la vio y le sonrió. ¿Quieres sentarte? ¿Quieres compañía? Su corazón latía como loco, pero Emily se recompuso y se acercó a la mesa. Gracias, soy Emily. Rachel, ¿estás aquí por trabajo? Sí, soy la editora. Oh, qué interesante, y enseño música. Hablaron de trabajo, de la ciudad, del tiempo. Rachel demostró ser una conversadora fácil, inteligente, con buen sentido del humor. En otra vida podrían haber sido amigas. A mi hijo también le gusta la música, dice Emily. Mikhail toca el piano. Mikhail toca el piano. Se prepara para una audición en el conservatorio. ¿Cuántos años tiene? 16. Igual que su padre, igual de decidido. Emily tomó un sorbo de café para ocultar el temblor de sus manos. ¿Ah, su padre apoya su afición? Oh, sí. Los ojos de Rachel se calentaron. James es un padre maravilloso. Nunca se pierde un concierto, ayuda con los preparativos. Hemos esperado tanto para que pudiera estar con nosotros más a menudo. ¿Qué quieres decir? Bueno, su trabajo. Viaja constantemente, pero eso está a punto de cambiar. Se va a trasladar a una empresa local. Por fin podremos vivir como una familia normal. Emily se quedó helada. ¿Mudarse? ¿James planeaba mudarse? Lo siento, tengo que irme. Se levantó, casi derribando su taza. Una reunión. Por supuesto, encantada de conocerte. Rachel sonrió, de verdad, abiertamente. No se había dado cuenta de que acababa de hablar con la mujer de su amante, con la esposa oficial del padre de su hijo. En el ascensor, Emily se apoyó en la pared. Así que James pensaba dejarlo todo, su casa, su vida, a Ethan, por su segunda familia, una que ni siquiera parece saber que es la segunda. Emily no recordaba cómo había llegado al bar del hotel. Una cosa martilleaba en su cabeza. Mudarse, quiere dejarlos. El bar estaba casi vacío, solo Rachel estaba sentada en un rincón con una copa de vino. Cuando vio a Emily, hizo un gesto con la mano. Me preguntaba con quién hablar. James está en una reunión y yo me aburro sola. Emily pidió un whisky. Al diablo. ¿Cuánto hace que os conocéis? ¿Con James? Oh, es toda una historia, sonrió Rachel soñadoramente. Casi 17 años. Entonces yo acababa de salir del conservatorio, daba clases particulares. Él vino a inscribir a su sobrina. Aunque, ¿qué importa ahora? No había sobrina, solo una excusa. 17 años, cuando Ethan tenía 1 año. Sabes, lo supe de inmediato, era el destino. Estaba tan cansado de la vida, confundido. Decía que su matrimonio era un error de juventud, que él y su mujer ya eran extraños. Emily chocó su copa. ¿Un error de juventud? 6 meses después, me quedé embarazada. Él se escandalizó, claro. Pero luego, Dios, qué emocionado estaba por Kyle. Realmente tenía que mantenerlo en secreto. Por su reputación, su carrera, lo entendía. ¿Y tú, esperaste? 16 años. Rachel sorbió su vino. Sabes, no fue fácil. Especialmente para Kyle. No entendía por qué papá no vivía con nosotros. Pero James siempre estaba ahí, en los acontecimientos importantes, en los momentos difíciles. Y ahora, ¿ahora? Ahora por fin vamos a ser una familia de verdad. Pidió el divorcio hace 1 mes. Pronto se mudará con nosotros. Dice que ya no se esconde. Emily se congeló.
¿Divorcio? ¿Hace un mes? ¿Qué hay de su primera familia? No conozco los detalles. Rachel se encogió de hombros. No le gusta hablar de ello, pero llevan mucho tiempo viviendo como vecinos. Creo que su mujer incluso podría estar contenta con el divorcio. El bar se quedó sin aliento. Emily se levantó. Disculpen, necesito... No terminó. Un adolescente alto de pelo oscuro entró en el bar. ¿Ethan? No. Kyle. Mamá, papá llega tarde, me pidió... Hizo una pausa cuando vio a Emily. Oh, hola. Emily lo miró como hipnotizada. Los mismos ojos, el mismo corte de labios, el mismo hoyuelo en la barbilla. Igual que Ethan a esa edad. Kyle, me gustaría presentarte a Emily, ella y yo. Lo siento, dijo Emily. Me tengo que ir. Salió corriendo del bar olvidando su bolso. Al llegar al baño, vomitó. El espejo reflejaba un rostro pálido con el rímel corrido. Divorcio, mudanza, una segunda familia, un hijo tan parecido a su hijo, y ella pensaba que estaba preparada para perdonar la aventura. Suena el teléfono, un mensaje de James. Llegaré tarde, no me esperes despierta. El viejo hábito de enviar mensajes de texto a su esposa para decirle que llegaría tarde, incluso cuando pasaba la tarde con una segunda familia. Emily miró su reflejo. 40 años, 20 de ellos casada. Una mujer hermosa, exitosa y segura de sí misma, que acababa de descubrir que había estado viviendo una mentira durante los últimos 17 años. «Al diablo», susurró. «Al diablo con todo». Sacó su teléfono y marcó el número de su abogado. «Jim, soy Emily Harrison. Necesito tu ayuda. Urgentemente». Emily estaba sentada en el vestíbulo del hotel cuando vio entrar a James, cansado, con la corbata aflojada, pero tan guapo como 20 años atrás, cuando le había jurado amor eterno y lealtad. Se levantó para ir a su encuentro y él se quedó helado al verla, serio, sereno, con la espalda recta y la cara petrificada. «¿Emily? ¿Qué haces aquí?» Hizo una pausa, notando la mirada de ella, y comprendió. Después de todo, siempre había sido inteligente. Era la cualidad que le había ayudado a mentir magistralmente durante tantos años, a llevar una doble vida y a ser el marido y padre perfecto de dos familias diferentes. «Creo que tenemos que hablar, James». Su voz sonaba tranquila, aunque todo en su interior temblaba. «Sobre Rachel, sobre Kyle, sobre el divorcio que solicitaste hace un mes». Él asintió en silencio y le indicó que se dirigiera al bar, el mismo en el que había hablado con Rachel hacía unas horas. Se sentaron en una mesa alejada. James pidió un whisky. Doble, sin hielo, como siempre hacía en las situaciones difíciles. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó, mirando el vaso. «Hace mucho tiempo que me di cuenta del asunto. Encontré recibos, noté discrepancias. Pensé que podía hacer la vista gorda por el bien de mi familia, por el bien de Ethan». Emily sonrió amargamente. «Y hoy he conocido a tu segunda mujer y a tu segundo hijo. Es curioso, ¿verdad? 17 años de doble vida y un accidente tan ridículo». «Rachel no es tu segunda esposa», refunfuñó James. «No, ella es tu segunda familia, la que empezaste cuando nuestro hijo tenía solo 1 año. 17 años de doble vida, James. ¿Cómo pudiste?» «Emily, escucha». «No, escucha tú». Se inclinó hacia adelante. 17 años, James. Has pasado 17 años mintiéndome a mí, a nuestro hijo, a todos los que te rodean. Tienes un segundo hijo, un niño precioso que se parece tanto a Ethan que me da un vuelco el corazón. Y vas a dejarlo todo, mudarte con ellos, empezar una nueva vida. Quiero saber por qué. ¿Por qué no pudiste irte entonces desde el principio?» James se terminó el whisky de un trago y algo parecido al dolor brilló en sus ojos. «Porque os quería a los dos, todavía os quiero, a ti, mi esposa inteligente y fuerte, la madre de mi primogénito, y a ella, la dulce y comprensiva que me esperó durante tantos años. No podía elegir,
No quería hacerte daño, ni a ella ni a los niños. Así que les hiciste daño poco a poco, cada día, cada mentira, cada cena familiar perdida. Intenté ser un buen padre, un buen marido. ¿Por duplicado? Bravo, ya casi estás ahí. Excepto que, ¿sabes qué? Rachel cree que tu historia es una gran historia de amor, que tu matrimonio conmigo fue un error de juventud, y yo he pasado los últimos años pensando que solo estábamos distanciados, como tantas parejas. Me pregunto a quién de los dos has mentido más. James le tendió la mano, pero ella la apartó. Emily, sé que te hice daño, pero en realidad intentaba hacer felices a todos. No, James, negó con la cabeza. Intentabas hacerte feliz a ti mismo, tenerlo todo, una carrera de éxito, una esposa respetable, una casa preciosa y una segunda familia para tu alma. Te gustaba ser el héroe de dos historias a la vez. Pero ¿sabes qué es lo peor? Podría haberte perdonado el engaño, pero tuviste un segundo hijo mientras nuestro hijo aún estaba en la cuna. Me quitaste al hermano de Ethan y mi derecho a saber la verdad. Primero pediré el divorcio, dijo ella, poniéndose de pie. Y espero que no compliques el proceso. Por el bien de Ethan, por el bien de nuestros dos hijos. Él la miró. Emily. Sabes, siempre he estado orgulloso de lo buen padre que eres. Resulta que has sido un buen padre para dos hijos a la vez. Pero no lo estropees. Dales a todos un nuevo comienzo en la vida. Ya en la salida se dio la vuelta. Y sí, James, dile a Rachel que es una mujer maravillosa. Ojalá supiera que tú también le has estado mintiendo todos estos años. No pediste el divorcio hace un mes. No pediste el divorcio en absoluto. Emily se quedó sentada en la habitación largo rato, mirando el teléfono. Tenía que llamar a Ethan. Tenía que decirle la verdad a ella, no a otra persona. Marcó el número 3 veces antes de decidirse a pulsar la llamada. «Mamá, ¿qué haces levantada tan tarde?» Una voz nativa, un poco ronca, muy adulta. La cara de Kyle apareció, tan parecida a la de su hijo, y se le hizo un nudo en la garganta. «Cariño, tenemos que hablar. Es importante». Algo tintineó en el auricular, probablemente una taza de té. Ethan siempre tomaba té antes de acostarse, como ella le había enseñado. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Pasa algo con papá?» «Sí, quiero decir, no. Ethan, no sé cómo decir esto», respiró hondo. «Tu padre tiene otra familia, desde hace 17 años». Silencio. Solo un suspiro en el auricular. «Tienes un hermano, Ethan. Se llama Kyle. Tiene 16 años. Se parece mucho a ti. ¿Qué es esta tontería?» La voz de mi hijo tembló. «Mamá, ¿has estado bebiendo?» «Los conocí aquí. Su madre se llama Rachel. Es profesora de música. Kyle toca el piano. Se está preparando para ir al conservatorio». «Coño», soltó su hijo delante de ella por primera vez en su vida. «Papá no podía... no quiso... cariño». «No, espera. ¿Quieres decir todo este tiempo, todos estos viajes de negocios, todas estas llegadas tarde? ¿Tengo un hermano pequeño?» Algo se rompió. Parecía que había dejado caer la taza después de todo. «Necesito pensar», dijo Ethan con voz apagada. «Ya te llamaré». «Por supuesto que lo harás. Rayo de sol, te quiero». «Yo también te quiero», hizo una pausa. «Mamá, lo siento». «Yo también, cariño. Yo también». Estaba sentada en la oscuridad, aferrada al teléfono cuando llamaron a la puerta. Rachel estaba en el umbral, pálida, con los ojos enrojecidos. «¿Puedo pasar?» Emily se apartó en silencio. Rachel entró en la habitación y se detuvo junto a la ventana. «Entonces es verdad, eres su mujer». «Sí. Debería haberlo sabido, te pareces mucho a las fotos». «¿Qué fotos?» «En su teléfono, de la familia. Las vi por casualidad cuando cogí su teléfono para hacer una llamada». Rachel se rodeó con los brazos. «Sabes, siempre me pregunté cómo era la mujer con la que vivía. Me imaginaba una zorra malvada o una aburrida ama de casa.
¿Y tú? Y yo solo soy una tonta como tú, dijo Emily con cansancio, que se creía cada palabra que decía. Rachel rió de repente, con amargura, con dureza. Dios, qué idiotas somos. Me dijo que vuestro matrimonio estaba roto desde hacía mucho tiempo, que vivíais como vecinos, y para ti, supongo, que yo no era más que una amante. En realidad, me enteré de tu existencia ayer. ¿Qué? Sí, 17 años y ni una sola pista, un mentiroso con talento, ¿verdad? Se quedaron en silencio un momento. Luego Rachel preguntó en voz baja, ¿qué vamos a hacer? Voy a pedir el divorcio. ¿Y tú? No lo sé. Kyle ha estado esperando que finalmente seamos una familia normal. Ethan también tuvo esa fase, esperando a que su padre volviera a casa del trabajo. Emily sonrió con tristeza. Sabes, nuestros chicos se merecen un mejor ejemplo de hombre en sus vidas. Sí, Rachel se enderezó con decisión. Y tú y yo nos merecemos lo mejor. ¿Una copa? Me encantaría. Estuvieron sentados hasta el amanecer compartiendo historias, divertidas y tristes, recomponiendo el mosaico de mentiras que habían vivido durante tantos años. Los dos mundos diferentes que James había tenido tanto cuidado en mantener separados por fin se estaban uniendo. «¿Sabes?», dijo Rachel hacia la mañana, «me alegro de haberte conocido. Ojalá lo hubiera hecho hace 17 años». «Podríamos haber sido amigas», asintió Emily. «Y nuestros hijos podrían haber crecido juntos. Quizás no sea demasiado tarde, para los chicos quiero decir». «Tal vez no sea demasiado tarde». Llamaron de nuevo a la puerta. Ambos miraron y supieron quién era. «¿Lista?», preguntó Emily. Rachel asintió. «Lista». Era hora de hablar con James. Ahora los tres. Hablar los tres con James estaba resultando duro, pero necesario. Emily aún podía ver su cara de confusión cuando las había visto juntas, las dos mujeres a las que había mentido durante tantos años. Rachel había dicho todo lo que iba a decir entonces. Emily guardó silencio, no tenía nada que añadir. Volvió a casa con el corazón encogido. Ethan la recibió en el aeropuerto, demacrado y con ojeras. En silencio, cogió su maleta y se dirigieron a casa en silencio. «He llamado a Kyle», dijo por fin cuando entraron. «Hemos hablado toda la noche». Emily se quedó paralizada con la chaqueta entre las manos. «¿Cómo le has encontrado?» «En Facebook. Resulta que hasta tenemos amigos de quedadas musicales en común». Ethan soltó una risita desencajada. «¿Te lo puedes creer? Puede que nos hayamos visto cientos de veces en conciertos o festivales. Mi hermano estuvo muy cerca todo el tiempo». Se dirigió a la cocina poniendo la tetera en marcha automáticamente. Emily le miró la espalda, tan recta como la de su padre. «¿Sabes qué es lo más salvaje? Somos muy parecidos. No solo en el aspecto, tenemos muchas cosas en común. La misma música, los mismos libros. Él también quiere ser ingeniero de sonido, ¿te imaginas?» «Ethan». «Espera, mamá. Déjame terminar». Se volvió hacia ella y ella vio el dolor en sus ojos. «Toda mi vida he soñado con tener un hermano. ¿Recuerdas cómo te acosaba de niño? Quiero un hermano, y tuve uno. Solo que papá decidió que no éramos dignos de conocernos». Emily dio un paso hacia su hijo y lo abrazó. Alto, fuerte, pero ahora tan indefenso. «Kyle y yo hemos decidido reunirnos», dijo él amortiguado en su hombro. «El próximo fin de semana. Vendrá aquí». «Bien. ¿De verdad? ¿No te importa?» «Por supuesto que no. Es tu hermano». Ethan se apartó, secándose los ojos. «¿Y papá? ¿Qué pasa ahora?» «Nos vamos a divorciar». «Lo sé. Quiero decir, lo entiendo». Se quedó callado. «Sabes, siempre pensé que era el padre perfecto. Ahora pienso, ¿cómo pudo hacernos esto? A ti, a mí, a Kyle, a su madre. La gente comete errores». «No es un error, mamá. Es una elección. 17 años de elecciones, mentir o decir la verdad, y eligió mentir cada vez». La tetera silbó.
Ethan sacó sus tazas favoritas, una acción familiar de una vida pasada en la que las cosas eran sencillas. Kyle y yo hemos decidido una cosa más, dijo, sirviendo el té. Nos vamos juntos a Los Ángeles. Él también quiere ir a la escuela de grabación. ¿Juntos? Bueno, sí, nos pondremos al día, sonrió débilmente. Sabes, estoy enfadada con papá, muy enfadado, pero me alegro de tener un hermano ahora. Emily miró a su hijo y pensó, qué rápido estaban creciendo. Ayer mismo era un niño y hoy razonaba con más sabiduría que muchos adultos. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Estás bien? Sé sincera. Ella dudó. Sabes, conocí a Rachel. Es una mujer agradable. Y Kyle debe ser un chico maravilloso. No estoy enfadada con ellos, también son víctimas. Estoy enfadada con tu padre, pero eso ya pasará. Lo importante es que te tengo a ti. Y ahora tengo un hermano, añadió Ethan. Y tú tienes un hermano ahora. Tomaron el té en silencio, cada uno pensando en otra cosa. El sol se ponía por la ventana. Una tarde normal en su casa, solo que ahora todo era diferente. Sus vidas habían cambiado para siempre, pero quizá no todos los cambios fueran a peor. ¿Pedimos pizza?, preguntó Ethan. Vamos. ¿Con doble de queso? Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Incluso cuando las cosas cambian, algo permanece igual. El amor de una madre y su hijo, el sabor de su pizza favorita, la esperanza de lo mejor. James volvió 3 días después, demacrado, con la mirada apagada. Emily le oyó subir a su dormitorio. Ahora solo era un dormitorio. Se había mudado a la habitación de invitados. ¿Puedo pasar? Se detuvo en la puerta de su nueva habitación. Deberíamos. Tenemos que discutir cómo vamos a vivir nuestras vidas. James se sentó en el sillón. Ella permaneció de pie junto a la ventana. Había 3 metros de espacio entre ellos y 17 años de mentiras. Me mudaré en una semana, dijo. Tengo un piso en el centro. ¿No es el de Rachel? No, se frotó el puente de la nariz. Ella, nosotros, en fin, ella tampoco quiere verme. Emily asintió. Después de su conversación entre las 3, era de esperar. 2 mujeres, cada una a su manera traicionada, cada una a su manera engañada. He oído que los chicos están pasando el rato. Sí, Kyle viene el sábado. ¿Puedo? No, negó con la cabeza. Esta vez no. Dales tiempo para que se conozcan sin ti. Ya les has robado 17 años. Él se estremeció, pero permaneció en silencio. Luego sacó un sobre del bolsillo. He firmado los papeles del divorcio, justo como querías. Casa para ti, facturas a medias, pensión alimenticia para Ethan hasta que se gradúe en la universidad. Gracias. Emily, no, levantó una mano. Solo vete. Se puso de pie, pero se quedó en la puerta. Realmente te amaba, y lo hago. ¿Sabes qué es lo peor, James? Que te creo. Nos querías a los 2, pero te querías más a ti mismo. Por la noche, su madre llamó. Aparentemente, James ya se lo había dicho a sus padres. Cariño, ¿cómo estás? ¿Debería ir? No hace falta, mamá. Me las arreglaré. Siempre sospeché que ocultaba algo, suspiró su madre. Pero la segunda familia, Dios mío. Mamá, no lo hagamos. Claro, cariño, que sepas que papá y yo siempre estamos de tu lado. Los días siguientes pasaron como un borrón. James se llevó cosas, varias maletas de ropa, libros, algunos papeles. Todo lo demás se lo dejó a ellos. La noticia se difundió rápidamente. Llamaron amigos, conocidos, colegas. Algunos se solidarizaban, otros cotilleaban a sus espaldas. Emily no contestó al teléfono, solo escribió un breve mensaje en el chat familiar. James y yo nos separamos. Por favor, respeten nuestro derecho a la intimidad. En el trabajo, todos hacían como que no pasaba nada, pero ella captaba miradas de simpatía, sobre todo de quienes los conocían como la pareja perfecta. Sarah,
su ayudante, trajo café y dijo en voz baja: «Mi hermana también se divorció. Dice que el primer mes es el más duro, luego se hace más fácil». «Gracias, Sara». Por las noches, ella y Ethan aprendieron a vivir solos. Cocinaban, veían películas, hablaban. A veces llamaba a Kyle por el altavoz, y Emily escuchaba a los dos hermanos conocerse, ponerse al día de los años que se habían perdido. Una mañana encontró una carta de Rachel en el buzón, una simple postal con una vista de San Francisco. Dentro decía: «Aguanta, eres fuerte, R». Emily dejó la tarjeta sobre la mesa. Extraña solidaridad entre mujeres engañadas, inesperado apoyo de alguien que podría haber sido un enemigo. El viernes por la noche, ella y Ethan estaban preparando la habitación de invitados para Kyle. El hijo estaba desacostumbradamente callado. «¿En qué estás pensando?», preguntó Emily. «¿En cómo podrían haber sido las cosas?». Extendió las mantas de la cama. «Si papá hubiera dicho la verdad entonces, podríamos haber crecido juntos con Kyle, tal vez no en la misma casa, pero cerca, como una familia. Podríamos haberlo hecho. ¿Sabes qué es lo más frustrante? No solo nos lo robó a Kyle y a mí, te lo robó a ti y a Rachel. Podrían haber sido amigos. De tus abuelos podrían haber amado a ambos nietos, a todos nosotros». Emily abrazó a su hijo. «Al menos ahora podemos arreglar las cosas». «Sí», sonrió. «Por cierto, Kyle dijo que su mamá también quiere venir, para conocerte normalmente. ¿Te parece bien?». «No me importa en absoluto». Tal vez, pensó Emily, algo bueno saldría de todo este asunto. Quizá a veces hay que perder una familia para ganar otra, más grande, más fuerte, más honesta. Kyle resultó ser un calco de Ethan, solo que un poco más bajo de estatura y con rasgos más suaves. Vacilante, caminaba de un pie a otro en el umbral de la puerta, con Rachel de pie detrás de él, tan tensa como Emily. «Hola», Ethan se adelantó primero. «Me alegro de que hayas venido». Los hermanos se abrazaron, torpemente, pero con fuerza. Emily captó la mirada de Rachel, en la que se leía la misma sorpresa por su asombroso parecido. «Pasad». Emily se hizo a un lado. «Kyle, tu habitación está arriba. Vamos, te lo enseñaré». Ethan cogió la bolsa de su hermano. «También tengo una guitarra y un sintetizador ahí». Los chicos subieron corriendo, dejando a sus madres solas. «¿Café?», Emily ofreció. «Sí, gracias». Entraron en la cocina, espaciosa, luminosa, con cuadros en las paredes. Rachel se detuvo en uno de ellos. «¿Es Ethan de niño?». «Dios, igual que Kyle a esa edad». «¿Quieres ver los álbumes?». Pasaron la hora siguiente mirando fotos familiares, compartiendo anécdotas, comparando, maravillándose de las similitudes. Desde el piso de arriba llegaban sonidos de guitarra y risas. «Es como si se conocieran de toda la vida», dijo Rachel en voz baja. «Estaba predestinado». Por la noche pidieron pizza. Los chicos hablaban sin parar, de música, de planes de admisión, de conocidos comunes. Emily los observaba y pensaba, ¿cuánto habían perdido con los años? El segundo día de su estancia, James apareció, solo para ver a sus hijos. Kyle se tensó. Ethan frunció el ceño. 5 minutos, dijo Ethan. Y solo aquí, en el salón. James se sentó entre sus hijos, tan parecidos entre sí, y guardó silencio. ¿Qué puedes decir cuando tu mentira se ha convertido finalmente en verdad? Quería... empezó. «No lo hagas», le interrumpió Ethan. «Solo vete. Lo resolveremos por nuestra cuenta». James se marchó, y los hermanos se sentaron en la habitación de Ethan hasta el anochecer, hablando en voz baja. Hablaron de su padre, de su infancia, de lo que podría haber sido. Los días pasaron volando. Rachel resultó ser una gran conversadora, inteligente y con un sutil sentido del humor. Cocinaban juntos, paseaban por la ciudad, compartían historias. «¿Sabes?», dijo Rachel una vez.
he estado tan enfadada contigo todos estos años. Una tonta. Las dos éramos tontas, sonrió Emily. Pero ahora hemos espabilado. El jueves fueron todos juntos a ver la universidad a la que querían ir los chicos. Los hermanos iban delante, discutiendo algo acaloradamente, y las madres los siguieron detrás. Realmente se parecen, comentó el profesor en la audición. ¿Hermanos? Sí, respondieron con regocijo. Se miraron y se rieron. James apareció 2 veces más, trayendo algunas cosas para Kyle e intentando hablar. Pero los chicos mantenían las distancias y las mujeres simplemente ignoraban su presencia. «Lo he estropeado todo, ¿verdad?», le preguntó a Emily antes de marcharse. «No», ella negó con la cabeza. «Acabas de mostrarnos a todos cómo no actuar. ¿Y sabes qué? Quizás sea lo mejor». La última tarde se sentaron en el jardín, 2 madres y 2 hijos. Ethan tocaba la guitarra y Kyle tocaba una melodía en el sintetizador. Era precioso. «Lo conseguiremos», dijo Rachel en voz baja. «Claro que nos arreglaremos», asintió Emily. «Ahora somos más». Y los hermanos tocaron, como si hubieran estado tocando juntos toda la vida, como si esos 17 años de separación no hubieran pasado. Tal vez, pensó Emily, a veces hay que pasar por el dolor para encontrar algo real, algo más importante que el dolor y la traición. En el aeropuerto, Ethan no dejó marchar a su hermano durante mucho tiempo, como si temiera que volviera a desaparecer durante 17 años. Kyle prometió llamar todos los días, y Rachel abrazó a Emily con fuerza, susurrando, «Gracias por todo». De camino a casa, Ethan estaba inusualmente pensativo, mirando distraído por la ventanilla y tamborileando con los dedos sobre la rodilla, señal inequívoca de que una idea estaba madurando en su cabeza. «Mamá», dijo por fin cuando llegaban a casa, «Kyle y yo hemos hablado mucho de papá, y he estado pensando, tal vez no deberíamos cortar todos los cabos sueltos. Quiero decir, sí, era un imbécil total, pero sigue siendo nuestro padre». Emily aparcó el coche, pero no tenía prisa por salir. «¿Qué quieres decir?» «Los dos estamos enfadados con él, Kyle y yo. Pero ¿sabes qué es lo raro? Los dos solo recordamos las cosas buenas». Ethan se volvió hacia su madre. «Cómo me enseñó a montar en bici, cómo llevaba a Kyle a conciertos, lo orgulloso que estaba de nuestros éxitos, aunque por separado». Había confusión en su voz, tan familiar para Emily, pues ella misma había oscilado entre la ira y los cálidos recuerdos todos aquellos días. «Kyle me contó cómo papá fue a visitarlo al hospital cuando se rompió el brazo. Se precipitó en medio de una reunión importante, estuvo despierto toda la noche, y yo recordé cómo no durmió en 2 días cuando yo tuve un ataque de asma», sonrió Ethan con maldad. «Resulta que era un buen padre, solo que para 2 personas a la vez». «¿A dónde quieres llegar?», Emily preguntó en voz baja. «Kyle y yo decidimos que queríamos mantener una relación con nuestro padre, no de inmediato, por supuesto. Al principio que sufriera, que se diera cuenta, pero luego nos quiere de verdad a los dos, aunque haya metido la pata hasta el fondo». Emily miró a su hijo, tan maduro, razonando con sabiduría infantil. Quizá esta historia les había hecho madurar a todos. «Una cosa más», musitó Ethan. «Lo queremos en nuestro baile de graduación, en las 2 graduaciones. ¿Te parece bien? Y a Rachel también le parece bien», añadió apresuradamente. «Ya lo hemos hablado». «Claro que te parece bien». Emily alargó la mano y le apartó un mechón de la frente, como cuando era niña. «Es tu padre, y, a pesar de todos sus defectos, te quiere de verdad». «¿Y tú? ¿Puedes perdonarle?» «No», negó con la cabeza. «Pero puedo aceptar que le quieras, y que tiene derecho a estar en tu vida, ahora honestamente, sin mentir». Se sentaron en el coche, cada uno pensando en sus cosas. En algún lugar de la ciudad, su padre probablemente también pensaba en ellos,
en los dos hijos que por fin se habían conocido, en cómo habrían sido las cosas si hubiera tomado una decisión diferente 17 años atrás. «¿Sabes?», dijo Ethan al abrir la puerta del coche. «Quizá fue lo mejor. Quiero decir, claro, es una mierda que mintiera durante tantos años. Pero ahora tengo un hermano. Y una segunda madre, más o menos». «Algo así», sonrió Emily. «Y 4 abuelos», le guiñó un ojo. «Ahora que lo pienso, ¿cuántos regalos de cumpleaños?». Emily se rió, por primera vez en días, genuina y fácilmente. Quizá Ethan tenía razón. Quizá a veces podía salir algo luminoso de la más oscura de las historias. «Vamos a casa», dijo. «¿Pedimos pizza?». «Con doble de queso», asintió. «Como siempre, como siempre». Solo que ahora ese «da» era un poco más grande, un poco más complicado y quizá un poco mejor. Esa tarde Ethan deambulaba por la casa como una aguja. Los resultados debían estar listos para esta noche, y el tiempo parecía haberse detenido. Kyle le había enviado un mensaje esa mañana. «Enciende el ordenador a las 7. Quiero ver tu cara cuando abras el correo». Emily observó a su hijo comprobar su correo electrónico por 10ª vez y recordó lo tranquilo que había parecido en la audición, pero ahora era como si hubiera perdido toda su confianza. A las 7 de la tarde se sentaron frente al portátil. Ethan con su viejo jersey, despeinado y pálido por la emoción, Emily con una taza de té frío. Kyle apareció en la pantalla, Rachel asomando detrás de él con una cara tan preocupada como la de Emily. «Ha llegado la carta». La voz de Ethan tembló al abrir el correo. En la habitación reinaba el silencio, solo el tic-tac del reloj y la respiración intermitente de alguien. Ethan leyó la carta lentamente, y Emily vio cómo su rostro se desdibujaba en una sonrisa. Se volvió hacia ella, con los ojos brillantes. «He entrado, he entrado». Kyle gritó tan alto que probablemente se le oyó en toda la ciudad, gritando algo sobre que su hermano era el más guay y que ahora sabía exactamente a dónde iba a ir dentro de 2 años, y que Ethan también le iba a enseñar todas las fiestas cuando viniera a Los Ángeles. «Deberíamos llamar a papá», dijo Ethan cuando se le pasó la primera oleada de excitación. Emily asintió. En los últimos meses, James había ido volviendo poco a poco a la vida de sus hijos, despacio, con cuidado, como si estuviera reaprendiendo a ser padre. James contestó tras el primer pitido. Parecía estar esperando una llamada. Le habían puesto en la multiconferencia y ahora todos aparecían en la pantalla. 2 familias que por fin habían dejado de ser un secreto para las demás. «He entrado», dijo Ethan, y Emily notó cómo la voz de James temblaba al felicitar a su hijo. Kyle saltó inmediatamente con sus planes de solicitar plaza allí dentro de 2 años, y su padre sonrió, la misma sonrisa que Emily había amado tanto una vez. «Yo también esperaré tus resultados, chico». Después de las llamadas y las felicitaciones, Ethan permaneció sentado en la cocina durante largo rato, corriendo una taza vacía por la mesa. «Sabes, mamá», dijo por fin, mirando por la ventana, «antes siempre quería que papá estuviera orgulloso de mí. Ahora quiero que esté orgulloso de los dos, de mí ahora y de Kyle después, porque los dos somos sus hijos, ¿no?». Emily miró a su hijo, que de repente era tan maduro, aprendiendo a perdonar y a comprender más que muchos adultos. «Cierto», dijo, apretándole la mano. «Kyle y yo hablamos con papá la semana pasada». Ethan hizo una pausa. «Queremos invitarlo a cenar el viernes. ¿Te parece bien? Se está esforzando mucho por arreglar las cosas. A su manera, claro, pero lo está intentando». Emily se lo pensó. James y ella apenas se habían hablado estos meses, solo por necesidad, solo por los chicos. Pero tal vez estaba bien dar a los niños la oportunidad de construir una nueva relación con su padre, sin las mentiras y los secretos. «Por supuesto que no me importa», sonrió. «Es vuestro padre y tenéis derecho a construir vuestra propia relación con él.
Puedo ocuparme de ello. Por la noche llegó un mensaje de James. Gracias por dejarme estar en sus vidas. Emily se quedó mirando la pantalla un largo rato antes de responder. Te quieren pase lo que pase. No vuelvas a meter la pata. Todo lo que escribió fue, no la cagaré. Y, por alguna razón, ella le creyó. Quizá porque mentir ya no tenía sentido cuando todos los secretos salían a la luz. Ethan bajó a la cocina, despeinado, feliz, con el teléfono en la mano. Kyle dice que él y Rachel pueden venir el fin de semana para celebrar el ingreso. ¿Les llamamos? Claro, asintió ella. La familia tiene muchas formas, ¿verdad? A veces se hace más grande después de pasar por el dolor. A veces simplemente cambia, como cambia todo en esta vida. Y a veces es para mejor. 2 años después, Emily volvía a sentarse frente al portátil, esperando los resultados del ingreso de Kyle. Ethan se paseaba por la habitación, mirando la pantalla de vez en cuando. ¿Dónde está esa carta? Cuando llegó la respuesta, Kyle no esperó. La abrió inmediatamente, pasó los ojos por encima y gritó, «¡Lo conseguí! ¡Lo he conseguido!». Emily oyó a Rachel sollozar de alegría al otro lado, y Ethan se desplomó en el sofá con un aliviado. «Por fin, hermano». Un mes después, estaban trasladando las cosas de Kyle al piso que los hermanos habían alquilado cerca del campus. Pequeño, ruidoso por los constantes ensayos, pero ya acogedor por las guitarras y las fotos que colgaban por todas partes. James estaba ayudando con la mudanza, cargando cajas y montando muebles, y Emily captó su mirada confusamente feliz cuando miraba a sus hijos. «No hagáis fiestas», dijo Rachel. «Y no hagáis el tonto en el colegio», añadió Emily. Los hermanos se miraron con sonrisas idénticas y James se echó a reír de repente. «Son mis hijos, claro que habrá fiestas y tonterías, pero con moderación, chicos?» 6 meses después, Ethan llamó en mitad de la noche. «Mamá, pon YouTube, estamos allí tocando en directo». En la pantalla aparecían caras conocidas. Ethan con la guitarra, Kyle con el sintetizador, su nuevo grupo Parallels tocando en un bar local. Tocaban bien, solo que alto, pero Emily pensaba que así debía ser a los 20 años. Los hermanos eran inseparables, estudiaban juntos, tocaban juntos, se metían en líos juntos. Cuando Kyle cogió la gripe, Ethan se quedó con él 3 días. Cuando Ethan tuvo otro ataque de asma, Kyle fue el primero en acudir corriendo al hospital. En las vacaciones familiares, los dos se juntaban, ruidosos, divertidos, con nuevas canciones e historias. Emily y Rachel habían aprendido a cocinar para un pequeño ejército. Los hermanos siempre traían a sus amigos de la banda. James también venía, ya no tan a menudo, pero siempre con regalos y un genuino interés por la vida de sus hijos. «¿Sabes?», dijo Ethan una vez, mientras ayudaba a su madre con los platos después de otra cena familiar. «A veces pienso, ojalá Kyle y yo hubiéramos crecido juntos. Y entonces me doy cuenta de que quizá fue lo mejor. Ahora él y yo somos como mejores amigos, sin la típica rivalidad entre hermanos ni resentimientos». En su último videoclip, había una canción sobre 2 hermanos que se encuentran después de 17 años, un poco ingenua, pero sincera. Emily la escuchó y pensó, quizá a veces la vida retuerce estas tramas por alguna razón, quizá algunas historias necesitan tiempo para suceder bien. Y entonces, ayer, Kyle envió un mensaje de texto. Su grupo había sido invitado a tocar como teloneros de una banda famosa. Emily le transmitió la noticia a Rachel y se quedaron un buen rato hablando de los detalles. ¿Cuándo ir? ¿Qué ponerse? ¿Cómo apoyar a los chicos? Las preocupaciones maternas de siempre. Ahora 2. Las cosas no salieron como debían, ni como podrían haber salido. Pero al mirar a sus hijos, ahora compartidos, amados por igual por ambas madres, Emily se dio cuenta de que a veces las historias más duras hacen que algo salga bien, algo real.